La manera en la que vamos a comenzar este estudio es por medio de un breve y pequeño examen. Si les preguntara o si les pidiera que apuntaran un resumen de la doctrina cristiana, ¿en qué doctrinas piensan o qué doctrinas apuntarían para describir un resumen de la doctrina cristiana? Piensen en las doctrinas que son necesarias, hermanos, para definir el cristianismo. Piensen en 6, piensen en 10 doctrinas que son necesarias para definir el cristianismo. Piénsenlas, es un ejercicio en verdad. Pueden pensar, pueden compartirla con su esposo, con su esposa, con el que tienen al lado. Mencionen doctrinas que son necesarias para definir lo que el cristianismo es. ¿Alguien de ustedes mencionó la doctrina de Cristo? Seguramente muchos mencionaron la doctrina de Cristo. La salvación por la fe, seguro varios enseñaron la salvación por la sola fe. Pero alguien mencionó la iglesia como una doctrina esencial que no puede ser saltada si de definir el cristianismo se trata. ¿Alguien pensó en la iglesia? Notemos uno de los credos más primitivos, llamado el credo de los apóstoles. Aunque hay una leyenda de que este credo, debido a que tiene 12 versos, fue escrito cada verso por un apóstol distinto, y de tal manera que son 12 versos, el credo de los apóstoles. La verdad es que eso es solo una leyenda y no tenemos mucha certeza de cómo se formuló, pero sabemos que no fueron los apóstoles quienes lo escribieron. Fue la doctrina que procede de los apóstoles, pero no escrito por ellos. Y dice así este credo que data desde el siglo II. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claro, ¿verdad? Alguien de aquí seguro mencionó la Trinidad como una doctrina esencial en el cristianismo. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. El Evangelio. Alguien seguramente dijo aquí, una doctrina para definir el cristianismo es el Evangelio. El nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección, la ascensión y la segunda venida de Cristo. Todos estamos de acuerdo aquí, ¿no? En un credo muy básico, estos elementos deberían estar. Creo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Necesaria, siendo una persona de la divinidad, no podría ser pasado por alto. Creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Hermanos, en uno de los credos más primitivos que tenemos,
La iglesia es algo que se confiesa desde el principio como un elemento esencial en el cristianismo. Hermanos, no podemos negar que en nuestros días la doctrina de la iglesia sufre de bastantes descuidos, si no es que de un total olvido. Y por lo tanto, debido a que la doctrina es pobre, hermanos, en nuestros días, la doctrina de la iglesia es una doctrina pobre. El resultado es una práctica errónea, haciendo muchas veces lo que es contrario a las escrituras en la iglesia. La doctrina de la iglesia, tanto la práctica de una buena eclesiología, sufre en nuestros días. Damos gracias a Dios por el despertar que está ocurriendo de la doctrina, de las doctrinas de la gracia. Gracias a Dios que la gente está despertando a que la salvación es solo por fe, solo por Cristo, solo para la gloria de Dios. Pero debemos reconocer, hermanos, que este despertar esté ocurriendo en Latinoamérica y diferentes partes del mundo no significa que una reforma ya ha ocurrido en nuestro país o en Latinoamérica. Que se haya despertado a ciertos puntos no garantiza o no declara que hay una reforma en nuestro país. No es lo que vemos. La reforma no se ha consumado en nuestro país, ni en Latinoamérica. Es por esta causa, entre otras, hermanos, que haremos un salto, no es una pausa. Haremos un salto en el estudio de la confesión. A partir del día de hoy en adelante, estaremos exponiendo en el estudio de la confesión el capítulo 26 de la confesión, que trata de la doctrina de la iglesia. Y digo que es por esta causa. ¿Qué causa? Por causa de que nuestra iglesia crezca en su entendimiento de esta preciosa doctrina y asimismo de esta práctica correcta. Vamos a ir al capítulo 26 de la Confesión de Londres de 1689 y por algunas semanas, no puedo garantizar cuántas semanas serán, quizá 10, estaremos exponiendo lo que es llamado en la teología sistemática la eclesiología. La palabra eclesiología quiere decir logía, estudio, y la otra raíz, eclesiología, viene de la palabra griega por iglesia, eclesia, iglesia. Por un tiempo estaremos indagando sobre este capítulo 26, el capítulo más largo de la confesión. Interesante. 15 capítulos. Creo, me puedo equivocar porque no me he dedicado a esta tarea, pero creo es el capítulo más largo, bueno, de eso estoy seguro. Y los únicos que se le acercan es el capítulo 1 de la confesión, de las doctrinas de las escrituras, también llamado la bibliología, con 10 párrafos, y la cristología, creo que fue capítulo 8, de Cristo como mediador, 10 párrafos también.
Pero dentro de todas las doctrinas a las que más dedican tiempo y esto o espacio, y esto no quiere decir por lo tanto que es la más importante, es la doctrina de la iglesia. Sin embargo, sí nos enfatiza el corazón reformado respecto a esta doctrina tan importante. Hermanos, queremos hacer esta pausa por beneficio de nosotros como iglesia y por beneficio de esto que está ocurriendo en nuestro continente. Porque algo que se llame reformado, que no está creciendo en su apreciación de la iglesia, simplemente no pertenece a la categoría de reformado. Hoy en día, hermanos, recibimos personas en la iglesia que han escuchado Paul Washer y están de acuerdo con lo que Paul Washer dice. Sí, no al decisionismo, no a la falsa conversión, amén, doctrinas que apreciamos y que predicamos desde este púlpito. Y por lo tanto, cuando ven que la doctrina es más o menos parecida, se intentan hacer miembros de las iglesias. Pero una vez se acercan y ven que la buena y sana teología va más allá de solo una buena soteriología, entonces se espantan y se van. En serio, no es broma y no es ciencia ficción. En serio, se van. Cuando saben que hay disciplina bíblica, cuando saben que hay exhortación, cuando saben que es necesario el rendir cuentas unos a otros, cuando saben las responsabilidades como miembros, cuando saben que aquí se exhortan unos a otros, cuando saben que se insiste en la importancia del congregarse, de la reunión corporativa y demás, huyen, se van. Ahora, esto no es culpa de nuestro amado hermano Paul Washer. Yo creo que nuestro hermano tiene un gran aprecio por la iglesia, pero esto es porque ellos, los que escuchan, se quedan con la impresión que estar en contra del decisionismo y la falsa conversión lo es todo en la Biblia. Y cuando ven que la iglesia juega un papel importante, indispensable y primordial, entonces se van. Muchos se creen reformados por el simple hecho que escuchan prédicas en internet, leen algunos autores del pasado y siguen blogs cristianos supuestamente reformados y por eso se creen reformados. Sin embargo, desprecian la iglesia, rehúsan someterse al liderazgo de la iglesia, rehúsan la disciplina, no participan de la comunión de los santos, no participan de la Santa Cena y el bautizo. Algo totalmente lejano a la Escritura. Quiero decirte algo, si esta actitud te describe a ti, en primer lugar, no te digas reformado, pues no hay nada más lejos del espíritu de la reforma que una actitud ligera de la iglesia. Yo creo que muchos de los que se creen reformados hoy en día hubieran sido llamados por los reformadores, anabaptistas o cosas semejantes a esas. Pero en segundo lugar, y la razón más importante, si esta es tu actitud para la iglesia, ya dejemos, no te digas reformado, pero lo más importante es lo siguiente, no te digas bíblico, porque no hay nada más lejano al corazón de Cristo que una actitud ligera para la iglesia. Pues Cristo, no hay algo que ame más que su santa iglesia, hablando en términos de redención. Y no hay nada más lejano al corazón del apóstol Pablo que un desprecio a la iglesia,
¿Quién se entregó por la iglesia en su servicio ministerial? El apóstol Pablo. Así que, hermanos, deseamos corregir esta actitud a través de estas lecciones de la doctrina de la iglesia. Y aquí podríamos pasar los 40 minutos que nos restan hablando de la importancia de la iglesia, el desprecio pecaminoso de algunos hombres en contra de la iglesia, hablando de la importancia de la iglesia. Pero creemos que la iglesia verá la importancia de la iglesia cuando crezca en su entendimiento de esta. Así que tratemos de introducirnos en el tiempo que nos resta. Y la pregunta es, ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzar esta doctrina tan vasta? ¿Cómo introducirnos a este mar de información? Volumen tras volumen tras volumen existe respecto no solo a la doctrina de la iglesia en general, sino respecto a cada parte de la iglesia, cada parte de la doctrina de la iglesia. Hay libros del diaconado, hay libros del pastorado, hay libros de la predicación, hay libros y libros de la disciplina de la iglesia, hay libros de la naturaleza de la iglesia, hay libros de las marcas de la iglesia. ¿Y por dónde introducirnos a este tan vasto tema? Comenzaremos de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Hermanos, esto es algo beneficioso. Cuando podemos ver el panorama de lejos, cuando podemos ver la imagen de lejos, podemos adquirir un entendimiento general de todo el cuadro y después acercarnos a sus lugares en particular. Es la manera más fácil de conocer una ciudad. Uno puede meterse al Google Maps y empezar a ver la ciudad lo más lejos y después acercarse para ver que aquí hay un supermercado, que aquí hay una plaza. Así es como nos introduciremos, viendo las cosas más generales de la iglesia. Y cuando hacemos esto, estamos en armonía con la Confesión de Londres de 1689. Los primeros 4 párrafos de este capítulo 26 son de la doctrina de la iglesia en general. Del 5 al 15 es la doctrina de la iglesia en particular. ¿Qué es lo más general? ¿Cuántas preguntas va a haber el día de hoy, verdad? ¿Qué es lo más general que podemos decir de la iglesia? ¿Qué es lo más general con lo que podemos describir la iglesia? Creo que el credo niceno nos da la manera más general, la enseñanza más general de la doctrina de la iglesia. Creo en una santa iglesia católica y apostólica. ¿Por qué comenzar aquí? Hermanos, aunque nuestra confesión no comienza con estos 4 adjetivos, en realidad comienza solo con 2 de ellos. Y pueden ver el primer párrafo, la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aunque la confesión no empieza con estos 4, no debemos olvidar que la Confesión de Londres de 1689 no solo está construida en armonía con Westminster y Savoy, sino que al mismo tiempo fue construida esta confesión bajo los concilios y credos ortodoxos de la historia del cristianismo.
Hermanos, esto lo vimos en el capítulo 2 respecto a la doctrina de la Trinidad y cómo la confesión toma directo del credo niceno para argumentar respecto a la doctrina de la Trinidad. Lo mismo aquí, aunque no se expresa claramente estos 4 atributos como han sido conocidos, los 4 atributos de la iglesia. Sin embargo, estos hermanos confesaban este credo niceno y creo que es la manera más general de introducirnos a la preciosa doctrina de la iglesia. Creo en una santa iglesia católica y apostólica. Aquí hay 4 adjetivos o 4 atributos de la iglesia. Una santa, católica y apostólica. Y esos son lo que trataremos de describir bíblicamente el día de hoy. Y comenzaremos con el atributo de apostolicidad. La iglesia es apostólica. ¿Qué se quiere decir con este adjetivo? La apostolicidad, hermanos, quiere decir que la iglesia está fundada en la doctrina que Cristo enseñó a través de sus apóstoles. Alguien puede estar diciendo, oye, ¿cómo que está fundada sobre algún apóstol? No, por apostolicidad se quiere decir que la iglesia está fundada sobre la enseñanza de la doctrina de Cristo a los apóstoles, que Cristo enseñó a través de los apóstoles. O sea, con el adjetivo una iglesia católica y apostólica, por el adjetivo de apostólica, no se quiere decir ninguna sucesión apostólica. No se quieren hablar de Roma y el papado. No se quieren hablar de los griegos ortodoxos que creen en la sucesión apostólica, pero de otra rama. Y tampoco de los anglicanos, que hoy en día creen que el obispo de Canterbury es sucesor, está en una sucesión apostólica. Tampoco quiere decir que nos identificamos con la falsa iglesia carismática apostólica, que por cierto tenemos aquí enfrente. Por iglesia apostólica no queremos decir que nos identificamos con sus enseñanzas. Es más, decimos lo siguiente: ellos no son apostólicos porque no tienen la enseñanza de Cristo. Con apostólica entonces simplemente queremos decir que la verdadera iglesia de Cristo, hermanos, camina sobre la doctrina que los apóstoles enseñaron. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La cabeza de la iglesia, la piedra angular de la iglesia es Jesucristo, pero la iglesia está fundada sobre la doctrina de Cristo que dio a través de sus santos apóstoles. A través de sus santos apóstoles. Hermanos, eso es lo que enseña Mateo 16. Acompáñenme a Mateo 16.
Ahora, quisiera tener el tiempo para hacer una exégesis de este capítulo y demostrar que la interpretación evangélica de nuestros días es errónea, pero debido a que no tenemos el tiempo, solo daré la forma en la que este texto debe ser interpretado. Versículo 15, Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, esto ha sido interpretado por los católicos diciendo: Pedro es la piedra sobre la cual la iglesia se construye, y al mismo tiempo la iglesia continúa en el linaje de Pedro por la sucesión apostólica. Por lo tanto, la única iglesia en este planeta es la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pasó en el tiempo de la Reforma? Se cayó en otro extremo. Ahora es preferible este extremo, pero se dijo: no, la roca de la cual se habla aquí es la confesión de Pedro, sin Pedro. Solo lo que Pedro dijo, pero sin Pedro. ¿Han escuchado esa eisegesis? De que Pedro es, en arameo, es piedra pequeña. Y el Señor habla de una roca. Entonces le está diciendo: tú, piedrita pequeña, voy a construir mi iglesia sobre la roca. La confesión es la roca, Pedro es la piedrita. Bueno, en primer lugar, si así fue como se dijo en arameo, es una cosa, pero la Biblia está escrita y fue inspirada en griego, no en arameo. ¿Qué es la postura que yo creo debemos mantener? La iglesia está fundada sobre la confesión de Pedro, pero Pedro siendo el que confiesa. Ahora, Pedro, aparte de su confesión, no es nada. No es nada. La iglesia no se construye en Pedro sin su confesión, pero la iglesia se construye no en Pedro como el Papa entre los 12, sino como Pedro siendo el representante de los 12, y los 12 confesando a una voz: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es sobre lo que la iglesia está construida. Hermanos, no nos debemos espantar. ¿Qué leímos en Efesios 2:20? Que la iglesia tiene por fundamento la doctrina de los apóstoles. Ahora, si Pedro no confiesa esto, la iglesia no se construye en ningún apóstol. Si los apóstoles niegan esta verdad, la iglesia no está construida sobre ellos. Pero ellos, al ser los portadores de esta revelación, son el fundamento de la verdadera iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Espero que, aunque no nos podemos meter en muchas cosas aquí, espero que eso sea claro. La iglesia no está fundada sobre Pedro como persona. La iglesia está fundada sobre los 12 como los apóstoles de Cristo que confiesan: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ambas, hermanos, la confesión de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no andaba caminando por ahí sola. Era una confesión de la boca de los 12. Por eso es que Pablo puede decir: la iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. Y alguien podría decir: no, pero Cristo es el único, la única piedra angular. Nadie está negando lo contrario, hermanos.
Si alguien se pregunta. Pero Pablo dice en 1 Corintios 3:11, nadie ponga otro fundamento sino a Cristo. Y alguien puede argumentar diciendo, ¿ves? Cristo es el único fundamento, los apóstoles no. Hermanos, ¿qué confesaban? ¿Qué confesaba Pablo? Me he propuesto no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este como crucificado. Y a este crucificado. Ellos no predicaban otra cosa, sino el Cristo crucificado y resucitado. Nuestro Señor oró por ellos, diciendo en la oración sacerdotal en Juan 17:20, los que van a creer por ellos. Hermanos, la verdad que hoy en día poseemos en este bendito y santo libro es debido a que la oración sacerdotal de Cristo es respondida. Te pido por los que van a creer a través de ellos. He aquí el fruto de esa oración. Hermano, tú eres el fruto de esa oración. De los que creen en virtud del ministerio apostólico de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere con una iglesia apostólica? No a que la iglesia está fundada por puros apóstoles. No, la iglesia está fundada sobre la confesión de los apóstoles. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tanto, hermanos, tanto que Pablo dice después, la iglesia de Cristo no está fundada sobre nosotros a tal grado que si alguno de nosotros predicara a otro un evangelio diferente, sea anatema. ¿Ven? Podemos ver entonces que no estamos diciendo que la iglesia está fundada sobre los apóstoles como hombres, sino los apóstoles como confesores del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Tanto que si Pablo predica otro evangelio, la iglesia sigue estando fundada. La iglesia sigue estando firme. Si quedan dudas, al final podremos tener un breve espacio de preguntas, si es necesario. Y esto es en lo que insistimos con esta doctrina. Roma no es una iglesia apostólica debido a que no predican la doctrina de los apóstoles. Dijo un hombre, los padres reformados estaban en lo correcto cuando decían sucesión de doctrina en lugar de sucesión de personas y lugares es la verdadera marca de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No nos decimos que somos apostólicos porque el hermano Joseph venga de algún apóstol, de Pablo, de Pedro, de Juan. Decimos que esta iglesia tiene el adjetivo de ser apostólica debido a que comulgamos, debido a que tenemos plena comunión con la sucesión de doctrina que los apóstoles predicaron. Por lo tanto, todo aquel que niegue que la salvación es por la sola fe, debido a que esa es una doctrina de Cristo y los apóstoles de Cristo, sea anatema, no es una iglesia de Cristo. Por lo tanto, cualquiera que niegue la deidad de Cristo, no es una iglesia, es una falsa iglesia debido a que Cristo y la doctrina de los apóstoles dice que Cristo era Dios en la carne. Cualquiera que niegue que Cristo es la cabeza de la iglesia, es una falsa iglesia, debido a que Cristo enseñó ser la cabeza de la iglesia y los apóstoles enseñaron esto. Hermanos, ¿no se regocijan vuestros corazones al saber que Cristo ha sido fiel en preservar su mensaje?
¿A quién fue dado en el antiguo pacto la responsabilidad de preservar la revelación de Dios? A Israel. ¿No nos gozamos que hoy en día tenemos plena armonía con la doctrina de los apóstoles debido a que Cristo ha mantenido su iglesia firme? Debido a que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. ¿No nos alegra saber que la iglesia ha sido fiel debido a que Cristo es fiel en ser una columna y baluarte de la verdad? Hermanos, cuando estudiaba esto, nace un gran gozo en el corazón. Sabemos que estamos en plena unidad, en plena koinonía con los apóstoles de Cristo cuando confesamos lo que ellos confesaban. Este sería otro adjetivo de la verdadera iglesia, aunque no lo voy a meter en esta lección, pero otro adjetivo sería que la iglesia es confesional. ¿Estamos de acuerdo en esto? Es confesional, porque ¿qué es lo que hace Pedro? Confiesa que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Y si nosotros confesamos eso, somos una iglesia confesional con la doctrina de los apóstoles. Segundo adjetivo, y los he ordenado de esta manera debido a que sea lo más natural posible. Creo en una santa iglesia católica y apostólica. Creo en una santa. El adjetivo de santidad. La iglesia es santa. ¿Qué quiere decir con este adjetivo? Alguien podría estar pensando, si dices que la iglesia es apostólica, o sea, que camina en la enseñanza de los apóstoles, ¿por qué dices que la iglesia es santa si los apóstoles en las epístolas confrontaban las iglesias del pecado? ¿Cómo es entonces que es santa? El problema es que esta definición de santidad asume que la palabra santidad en la iglesia quiere decir perfección. Pero no es lo que los apóstoles enseñaban respecto a la iglesia. Acompáñenme a Primera de Pedro. La iglesia de Cristo es santa. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto enseña que la iglesia es llamada una nación santa. Y hermanos, podríamos ir a las quizá decenas de textos que dicen a los santos que están en Corinto, a los santos de Filipos, a los santos de Efesios. La iglesia es llamada santa. La iglesia posee santidad. En primer lugar, hermanos, en virtud, la iglesia es santa en virtud de su composición. Vean esto, si están todavía en Primera de Pedro, vean conmigo el versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿Qué es la iglesia? Sino aquellos que han sido salvados por Cristo y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Cristo en términos muy generales. Y estos en la Biblia son llamados a ser santos. Entonces la iglesia es santa en virtud de su composición. Hemos visto abundantemente que el cristiano goza de santidad en virtud de su unión con Cristo. Y no tenemos que abundar en esto, hoy se expuso. Somos unidos a Cristo
Y en virtud de esa unión recibimos la santidad o la santificación definitiva. Y además no solo somos definitivamente santos, sino somos progresivamente santificados. Por esta causa, la iglesia es santa. No es perfecta, pero es una iglesia que camina hacia la santidad, que procede al premio del supremo llamamiento. Pero no es la única razón por que la iglesia es santa. Hermanos, ¿de quién es la iglesia? La iglesia es una creación del mismo Dios. Esperaríamos, por lo tanto, que esta institución divina refleje la santidad de Dios. Y por supuesto que lo hace. La iglesia refleja su santidad en su cabeza. Hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la autoridad suprema en la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y no es Él aquel que es llamado santo, santo, santo? Además, la iglesia como un organismo es llamado a separarse del mundo. Por lo tanto, es santa. Los oficios que se ejecutan son llamados y constituidos como oficios santos, en el sentido que son ordenados y apartados por Dios. Además, la iglesia está constituida de dos ordenanzas principales que son llamados los santos sacramentos o las santas ordenanzas. Entonces, ¿por qué la iglesia es santa? En virtud de los miembros que la componen y en virtud de la organización que representa. Creo que en ese aspecto no hay mucha duda. Debemos pasar a un adjetivo un poco más difícil. No sé si tan difícil como el adjetivo de apostolicidad, pero sí un poco complicado. Dice el credo, creo en una iglesia, es el adjetivo, una, o la unidad de la iglesia. Esto para algunos es escandaloso y confuso. ¿Cómo que un adjetivo de la iglesia es la unidad con tantas denominaciones? Con tantas diferentes denominaciones. Hermanos, hay algo esencial para entender qué se enseña cuando la Biblia habla de la unidad de la iglesia. Acompáñenme a Efesios 4. Hermanos, tengo que confesar que vamos un poco a prisa, debido a que se podría hacer una predicación de cada adjetivo. Pero repetimos que es nuestro propósito ver general y después veremos lo particular de la doctrina de la iglesia. Efesios 4:4. Desde el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza y de esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la unidad de la iglesia. No se refiere este adjetivo a que los hombres deben tener la intención de lograr unir todas las denominaciones o religiones. Hermanos, el adjetivo de unidad de la iglesia nos da una responsabilidad. Eso quiero aclararlo. Nos da la responsabilidad de no dividirnos por cosas absurdas.
pero no nos da la responsabilidad de crear unidad. Eso es lo que hay que entender. Pablo no está diciendo en Efesios 4, ustedes deben crear la unidad de esta manera. Pablo está diciendo, guarden la unidad. Ya existe. La unidad de la iglesia verdadera ya existe. No la deben crear. Ya existe. Y esto es algo clave para entender qué se quiere decir, porque la iglesia es una. En primer lugar, no es una porque el hombre se esfuerza en juntarlas externamente. No es una porque físicamente se van a congregar todas las diferentes religiones en un solo lugar. Es una por la doctrina que confiesan. La iglesia es una por la doctrina que confiesa. La unidad de la que Pablo habla es una unidad doctrinal respecto a las verdades más básicas del cristianismo. Hermanos, Pablo no nos está llamando a que nos unamos con otros grupos para que se manifieste nuestra unidad externa. Pablo está diciendo que ya hay unidad. Si decimos que tenemos que crear unidad como cristianos, estamos diciendo que la oración de Cristo no fue contestada. Él dijo, Padre, te ruego para que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Pero la oración de Cristo es contestada. La iglesia universal de Cristo es una porque todos los que son salvos confiesan un Cristo, un Espíritu, un bautizo, la enseñanza más básica de los cristianos. Pero esta enseñanza no nos llama a unirnos a nivel organizacional, sino espiritual. Cualquier cristiano, no importa su etnia, tiene una común salvación con con otro cristiano, a pesar de las grandes diferencias culturales, sociales y hasta denominacionales. Pero es por eso que podemos llegar a leer a hermanos que tenían diferentes posturas a nosotros, quizá un arminiano, que aunque diferimos en mucho de lo que dice el libro, vemos cómo predica a Cristo y ahí es donde vemos nuestra unidad con Él. Una unidad en la fe, una unidad en el Espíritu. Y eso no significa que si el hermano hubiera existido, tendríamos que obligar a la iglesia a unirse con nosotros. Por supuesto, la unidad de la iglesia hubo hace tiempo hace ya un buen tiempo con el Papa Juan Pablo II, un obispo de la iglesia griega ortodoxo y el obispo de la iglesia anglicana, y se juntaron citando este credo, diciendo la iglesia es una santa iglesia católica y apostólica. Y se juntaron e iban a abrir las puertas de la iglesia de San Pedro. Y según entiendo, no pudieron abrir las puertas porque yo creo no habían arreglado el aceite o algo y las llaves no funcionaban y los tres señores no podían abrir las puertas. Eso es solo un símbolo externo de lo que los hombres estaban tratando de hacer. Algo imposible. Ahora, paso al último punto. Pero quiero decir, tenemos unidad con la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué iglesia, hermanos? Con la iglesia que confiesa la doctrina de los apóstoles. No tenemos ninguna comunión con Roma, ni debemos buscar ninguna unidad con Roma. Es una falsa iglesia, es una iglesia apóstata, es una iglesia fuera de la verdad, es una iglesia extranjera del Señor. La gloria de Dios se apartó de ese lugar hace mucho tiempo ya.
No estamos llamados a tener unión con los testigos de Jehová. No son la iglesia de Cristo. Son apóstatas herejes. No estamos llamados a tener comunión con la iglesia griega ortodoxa que niega el evangelio y predica un evangelio por las obras. No tenemos unidad espiritual con ellos. No debemos buscar unidad física porque no hay ni siquiera unidad espiritual. Y con nuestros hermanos de diferentes posturas, nuestra obligación es mantener la unidad en el espíritu, pero nunca forzar a tener una unidad carnal externa. Pero por otro lado, como he dicho, somos exhortados cuando se habla de que la iglesia es una, hermanos, a no dividirnos y a no dividir la iglesia de Cristo por cosas triviales. La doctrina de Cristo no es una cosa trivial. La doctrina de la salvación por gracia no es una cosa trivial. Pero debemos buscar en la medida de lo posible. Creo que es importante que enfatice esto, hermanos. Es que hoy en día parece que los hombres de hoy en día creen que la reforma significa planta tu iglesia en donde quieras, haz tu casa y pon tu iglesia. Hemos escuchado hombre tras hombre que se acerca a las iglesias y de repente dice, voy a plantar la mía. No me gustó este pequeño detalle, voy a plantar la mía. ¿De todos modos qué? ¿No todos somos capacitados para estudiar la escritura? Eso no es lo que enseñó la reforma y eso no es lo que enseña la Biblia. Algunos hombres han caído en la ilustración del hombre que estaba en unas islas. Y después de 10 años llegan unos hombres y dicen, oye, ¿y qué son esos 3 edificios que construiste? Bueno, el primero es mi casa y el otro, la iglesia. Y el otro edificio, otra iglesia. Era un hombre solo en una isla. Dice, ¿y por qué construiste otra iglesia? Porque ya no me gustó. Algunos así están. Eso no es lo que enseña la Escritura. Debemos ser cuidadosos, el no ser ligeros en cómo tratamos y plantamos iglesias. ¿Qué falta? Hemos visto una unidad, santidad, apostólica, apostolicidad. ¿Qué sigue? Una iglesia, una santa iglesia católica y apostólica. Hermanos, decidí tratar este término católico al final porque creo que las cosas caen por su propio peso, ¿no es verdad? Si estamos diciendo que Roma ni siquiera es iglesia, entonces cuando decimos que la iglesia es católica, no estamos diciendo que es como Roma. Pero quiero comenzar a darles 3 cosas que nos pueden ayudar a entender este término que nos causa confusión. En primer lugar, la palabra católica solo quiere decir universal. Cuando el credo está diciendo que la iglesia verdadera es católica, esto quiere decir que es universal, o sea, que está en todo el mundo, que no es una verdad para pocos iluminados, sino que es una iglesia en todo el mundo. Es lo que quiere decir nuestra confesión, la iglesia católica universal o universal. Además, la iglesia católica, como la conocemos hoy en día, ni siquiera existía en este tiempo. Entonces los autores del credo no se estaban refiriendo a Roma. Hermanos, la iglesia como la vemos hoy en día, la iglesia católica romana, no era esto 200 años atrás, 300 años, en los 200 o 300 después de Cristo. Ni siquiera existía como una institución como la actual. Se fue formando por diferentes circunstancias a partir de Constantino.
bueno, desde un poco antes, pero mayormente agarró fuerza y estructura e ideología con Constantino. Así que cuando los autores dicen, creo en una santa iglesia católica y apostólica, no se estaban refiriendo a Roma porque Roma ni siquiera existía, hermanos. Y en tercer lugar, cuando los reformadores tomaron este credo como suyo, no tenían miedo, llamarse a sí mismos la verdadera iglesia católica, debido a que este adjetivo católico se toma con los otros tres adjetivos. Así que si una iglesia no confiesa la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles, es una sinagoga de Satanás. ¿Qué se quería decir entonces con este término católico? Que aunque una verdadera iglesia de Cristo que aunque una iglesia local de Cristo puede pertenecer a una localidad, sin embargo, es parte del cuerpo universal. Es parte del cuerpo universal. Quiero citar a un reformador llamado Ursius en su comentario al Catecismo de Heidelberg, y él dice lo siguiente: la iglesia es llamada católica primero respecto a su lugar, porque esta se extiende sobre todo el mundo y no está limitada o restringida a ningún lugar, reino o cierta sucesión. En segundo lugar, en respecto al hombre, porque la iglesia reúne toda clase de hombres alrededor del mundo. O sea, la iglesia es universal, es católica, primero en su espacio, segundo en que recibe cualquier tipo de hombre alrededor de todo el mundo. En tercer lugar, con respecto al tiempo, porque la iglesia persevera en cada periodo de la historia del mundo. Es claro, ¿no es verdad? La iglesia es católica, en primero, porque está en todo el mundo, en el sentido de que no está limitada, aunque hay naciones no alcanzadas, no está limitada a una región. Eso es lo interesante y la contradicción de llamarse católicos romanos. Si católico significa universal y Roma está hablando de un lugar en particular, ¿cómo puede ser universal y al mismo tiempo estar restringida en cierta manera a una localidad? Este término nació en los primeros siglos de llamarse católica debido a que había unos sectarios, unos que producían muchas divisiones, que decían ser los elegidos para una verdad secreta y que solo ellos la poseían, solo era para ellos. Pero estos hermanos tempranos dijeron: donde quiera que se confiesa a Cristo como Señor y Salvador, allí está la iglesia. No es una verdad para unos pocos, es una verdad que se extiende a través de todo el mundo, en todo lugar, en todos los tiempos. Hermanos, espero que esto nos dé una entrada a la doctrina de la iglesia. Que la iglesia, los adjetivos más básicos que podemos dar de ella es que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y que la iglesia es apostólica. Y quisiera terminar hablando que estas realidades se cumplirán en la Nueva Jerusalén. Las vemos en parte, ¿no es verdad? Las vemos en parte, pero no las vemos en su perfección, pues caminamos por fe y no por ver. Pero en la descripción de Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21, se distinguen estos adjetivos particulares. Dice en el 21:14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué nombres están escritos en esta Nueva Jerusalén? Los de los 12 apóstoles. ¿Por qué?
Porque la verdadera iglesia de Cristo está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 27. No tendrán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué es, hermano? Es apostólica porque los 12 nombres de los apóstoles estarán escritos sobre los cimientos de la ciudad. ¿Pero qué nos habla esto? No entrará cosa inmunda. Será una iglesia santa. No entrará cosa inmunda. Oh, a nuestra amada iglesia entra nuestro pecado, mancha la iglesia, nuestro pecado privado, nuestro pecado congregacional. Pero además, no solo la mancha nuestro pecado, sino que alguien externamente puede contaminarla. Pero en este lugar nadie. No entrará cosa inmunda. 21:12. 21:12. Tenía un muro grande y alto y con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, perdón, estoy mal ahí. Así. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 cimientos el nombre de los 12 apóstoles. Solo están las 12 tribus que descansan en el cimiento de los 12 apóstoles. Solo habrá una nueva Jerusalén, una iglesia. Solo habrá una que está compuesta por el número total de los que han sido salvos en la historia de la redención. Capítulo 21, versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria, honor a ellas. Iglesia católica de toda nación, de toda tribu, de todo lugar, vendrán a honrar al Cordero. La iglesia ya es una, pero debe luchar por volverse espiritualmente una, más visible. La iglesia y llegará a ser plenamente una en la gloria. La iglesia ya es santa por su fuente y fundamento, pero debe luchar por frutos de santidad en su peregrinaje. Y algún día gozará de plena santidad. La iglesia ya es católica, pero aún nos falta buscar a aquellos que pertenecen a la iglesia, que están muertos en sus delitos y pecados, pero algún día estarán completo el número de los elegidos. La iglesia ya es apostólica, pero debe ser más constante y más consciente de caminar más puramente en la doctrina de los apóstoles y reformar las cosas que no se conforman al evangelio y que son seguidas por ritos y tradiciones vanas. Pero algún día será plenamente apostólica. Hermanos, esto concluye nuestra lección, pero quiero dar una advertencia. Nosotros somos los verdaderos católicos. Nosotros somos los verdaderos apostólicos. Pero sabemos que en nuestros días este lenguaje tiene connotaciones muy fuertes. ¿Cómo aplicarlo? No evangelices diciendo en la calle: buenos días, mi nombre es Héctor Bustamante, pertenezco a la única iglesia católica y apostólica, porque seguramente crearás más confusiones de lo que podremos responder. Estos términos son nuestra herencia, debemos defenderlos, pero debemos aprenderlos a usar sabiamente. Entonces, que nuestras conversaciones, si algún día son un método para evangelizar,
Gloria a Dios. Si un día te encuentras un apostólico y dice, yo soy apostólico, puedes hacerle una pequeña broma y decir, yo también. Y creo en la doctrina de los apóstoles. O si algún día te encuentras con un católico, soy católico, yo también. Sin embargo, aprenderlos a usar en su debido contexto para que no traiga confusión y que no sea tema de discusión áspera en la carne contra otros hombres. Hermanos, así iniciamos esta serie de la doctrina de la iglesia. Oremos para que estas enseñanzas sencillas, breves, traigan fruto a el pueblo de Cristo.